Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Y hoy día continuamos con esta serie, La soberanía de Dios. Y vamos a ver hoy día la enseñanza que titula Probados por Dios. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Entonces hoy día estamos terminando con esta trilogía de por qué Dios permite el sufrimiento en sus hijos, las pruebas, las aflicciones. Hoy día terminamos, hermanos, con estos trillizos, amén. Hoy día vamos a ver probados por Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 17 hasta el 19, amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 17 hasta el 19. Así dice el Señor. Te alabamos, Señor. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús, Señor, estamos aquí en esta mañana reunidos en el nombre de Jesús, con el único propósito de conocerte y entenderte más, Señor. Para que, gloria a Dios, estar preparados, Señor, para enfrentar los problemas de la vida, las situaciones, Señor, y seguir firmes, Señor, en la fe, Señor, y poder entender por qué suceden las cosas, Señor. Tú, a través de esta serie, nos estás dando las explicaciones de muchas cosas que tal vez por ignorancia, porque tal vez descuido, no sé, no entendíamos, pero te damos gracias, Señor. Yo me puedo equivocar, Señor Jesús. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien hable en esta mañana, Señor. Y simplemente yo soy instrumento, como así tiene que ser, ni nada más, Señor. Que siempre, Señor Jesucristo, tu nombre sea exaltado para que el Padre sea glorificado. Guárdanos de espíritus engañadores, guárdanos de doctrinas de demonios, el Señor Jesús los reprenda. También guarda mi corazón, Señor, jamás predique lo que yo pienso, siento, creo, Señor. Jamás predique, Señor, para sacar beneficio, para sacar dinero, nada de eso, jamás. Guarda mi corazón. Jamás predique con odio, con rencor, atacando a nadie, ni por contienda, Señor. Sino que cada que predique, Señor, lo único que en mi corazón haya, Señor, es que te conozcan. Las personas que tengan el privilegio de vivir tu palabra, Señor. Y siempre respáldame, Señor. Que tu Santo Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor, a las personas que vienen a este lugar, Padre Santo, Padre bueno. En el santo nombre de Jesús, tu amado Hijo, te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Amén. Amén y amén. Dando gloria a nuestro Señor Jesucristo, vamos a tomar asiento. Y vamos a hoy día a iniciar, hermanos, con la paráfrasis que terminamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios, de hace 8 días. Que dice así: cuando yo entiendo que Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su omnipotencia, ve mis caminos, conoce el curso de mi vida, Él conoce la dirección de mis pasos, Él me probará como un metal, me pasará por el fuego para investigar y examinar lo que hay en lo profundo de mi corazón. Esto es el propósito de purificarnos. Pero yo sé que saldré como el oro, porque sé que es necesario, sé que me conviene, sé que tengo que ser probado. Me voy a afligir, me pondré triste, tendré situaciones de dolor y de adversidad. Se vendrán pruebas de todos colores y de todas formas. Tendré tiempos buenos y tiempos malos, tiempos de salud y tiempos de enfermedad, tiempos de escasez y tiempos de abundancia. Pero entiendo que mi fe tiene que pasar por el fuego del crisol. Dios tiene que probar mi fidelidad a Él. Dios tiene que probar mi confianza en Él y mis convicciones en el Evangelio, como lo hizo con Daniel. Porque la fe pasada por el fuego es purificada y al final es más valiosa que el oro. Porque yo quiero ser hallado en alabanza, que Dios reconozca y elogie mi vida, que Dios tenga buena opinión y buena estima de mí, como la tuvo de Job, y que mi fe tenga un valor inestimable
para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, oh aleluya, me pueda ir con Él. Amén. Hermanos, estos versículos que leímos en Hebreos, hablan de una de las historias más extraordinarias que hay en la Biblia. Es una de las más conmovedoras, gloria a Dios, esta historia. Esta experiencia de Abraham nos enseña que podemos confiar totalmente en Dios, hermanos. ¿Sí o no? En medio de las aflicciones y de las pruebas de nuestra fe, porque ahí se ve el fin que tuvo esta historia, lo cual nos enseña que nosotros podemos confiar totalmente en Dios. Hermanos, las pruebas nos revelan la realidad de nuestra fe. Hermano, ¿cómo tú te vas a dar cuenta cómo está tu fe si es que no es probada? Las pruebas nos revelan la realidad de nuestra confianza en Dios. ¿Qué tanto confiamos en Dios? Y esto únicamente lo vamos a saber a través de la prueba de la fe. ¿Cuánta fidelidad tienes en Dios? O tienes a Dios, perdón. Esto solamente lo vas a poder saber cuando Dios pruebe tu fe, tu fidelidad. Cuando tus convicciones sean sólidas en el Evangelio. Solamente ahí tú te vas a dar cuenta realmente cómo están tus convicciones en el Evangelio. Cuando sean probadas. Entonces, si tu fe es débil, Él te probará para fortalecer esa debilidad de tu fe. Si tu fe es fuerte, Dios te seguirá probando para hacerte más fuerte, para hacerte crecer cada día más y más. Eso es lo que quiere el Señor. Hay un dicho por ahí que dice que no todo lo que brilla es oro. ¿Han escuchado eso? Gloria a Dios. Entonces, para saber si el oro es genuino, hay que probarlo con ácido o hay que fundirlo en el fuego, porque no todo lo que brilla es oro. A ver, ¿alguna vez alguno de ustedes los han fraudeado con un anillo que supuestamente es de oro? ¿Ah? Y tú pensaste que habías hecho el negocio de tu vida cuando se te apareció aquel hombre. Gloria a Dios, aleluya. Y te cuentan su historia, ¿no? Esos hombres, sabes que tengo a mi hijito en el hospital. Y te sacó tu dinero. Porque ese anillo brillaba como el oro. Gloria a Dios. Y comienza a llorar el hombre. Este anillo cuesta más, es recuerdo de mi abuela. Pero dámelo 1,000 pesos. Y mínimo tú a unos 3,000, 3,500 lo vas a vender. Y tú, como no tienes avaricia en tu corazón es limpio, le dices, ya, lo voy a ayudar. Y ahí van los 1,000 pesos. Y al otro día, cuando despiertas, ese anillo está negro o verde. Y te vieron la cara de avaricioso. Te lo explico. ¿Saben por qué tienen éxito esos fraudes? ¿Saben o no? Porque apelan a la avaricia del hombre. Por eso tienen éxito. Porque mira, aquí tengo unas papitas de oro, pero no lo puedo vender por esto y esto. Y tú mínimo lo vas a vender en 10,000, pero a mí dámelo 2,000. Y por avaricioso, hay éxito en esas cosas. Y ahí Dios te está probando para demostrarte que tienes avaricia en tu corazón. Porque no todo lo que brilla es oro. Gloria a Dios. Y con esas manifestaciones que ahora se están dando en algunas iglesias, hermanos, de que cae el polvito de oro. ¿Han escuchado eso? Hermanos, hay un video que ocurrió allá en Santiago de Chile. Una periodista juntó con sus reporteros ese supuesto polvo de oro. Y le preguntó al pastor, ¿lo podemos ir a hacer analizar? Si en verdad es oro. Y el pastor, sí, vayan, gloria a Dios. Y este es un reportaje de un canal secular, hermanos. Es un noticiero allá en Chile. Y se ve cómo esa periodista llega a un lugar donde había joyerías y se acerca un joyero y le dice, venimos a que nos los pruebe la pureza de este polvo de oro. Y ahí el joyero, no, ¿cómo no?
Y dice, y muestra, ¿no? Hay en el video que vacía ese polvo de oro en un recipiente. Y sacan un montón de químicos y ahí prueba el oro. ¿Qué creen que pasó con ese polvo de oro? ¿Ah? Se quemó cuando lo metió al fuego, se hizo negro. ¿Algún fraude está pasando en esos lugares? No todo lo que brilla es oro. Hermanos, el oro genuino soporta el ácido, soporta el fuego. ¿Sí o no? Cuando es oro genuino. De la misma forma, hermanos, la fe auténtica soporta las pruebas, las aflicciones de la vida. El verdadero cristiano sale aprobado en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque tiene la fe auténtica, genuina. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta que eres un verdadero cristiano? ¿Ah? Si tu fe no es probada, nunca te vas a dar cuenta. Porque cuando hay dinero, cuando hay plata, cuando hay salud, gloria a Dios, aleluya. Y eso nomás te enseñan en las iglesias de hoy, ¿sí o no? Entonces nunca te vas a dar cuenta si tu fe realmente es genuina. Ahora, si te prueba Dios y te enojas con Dios y te vas de la iglesia, es que nunca fuiste cristiano. Te creías cristiano, que es muy diferente. Porque la fe que nos ha sido dada es fe genuina. Pero esta tiene que ser probada. Gloria a Dios. Para ser purificada cada día, cada día. Vámonos a Génesis 22, hermanos, para ver toda la historia, porque en Hebreos está sintetizada esta historia. Y vamos a estudiar esta historia maravillosa que está en la Biblia. Probados por Dios. Abraham fue probado por Dios. Vamos a irnos a Génesis capítulo 22, hermanos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Al versículo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1. ¿Qué dice el Señor? Así dice el Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Escúchenme bien. Ninguno que se dice ser hijo de Dios, no sé cuántos aquí son hijos de Dios, ¿ah? Pero nadie puede evadir el ser probado por Dios si es un genuino hijo de Dios. Todos los hijos de Dios somos probados por Dios. Prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza en Dios, prueba nuestras convicciones del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Entonces, si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios te va a probar. Nadie se escapa de ser probado. Ya tenemos que armarnos de ese pensamiento, hermanos, de que siempre, tarde o temprano, Dios probará nuestra fe. Eso nos va a hacer afligir. ¿Por qué? Porque Dios quiere purificarnos, prepararnos para el cielo. Esto no te enseñan en otras iglesias, porque se van la gente, ¿no ven? No quieren escuchar este tipo de mensajes. Uy, pero ¿cómo les gusta? Dios te va a bendecir, Dios te va a dar casa, camión, auto, 3, 4, 5 casas. Seguimos. Ahora, el verbo probar viene del hebreo nashá, que significa poner en práctica. Entonces, ¿cómo se entiende aquí? O sea, Dios puso en práctica o en acción la fe de Abraham. Santiago dice que la fe sin obras, sin acciones, no sirve para nada. No hay una muestra de la fe interior. ¿Por qué? Porque no se lo demuestra a lo exterior. La fe que tú dices tener en tu corazón, se lo tiene que... Ya lo saben, ¿no? Ya vimos esa enseñanza. Por eso nosotros vestimos de diferente forma, hablamos de diferente forma, nos esforzamos por ser diferentes. ¿Por qué? Porque esa fe que decimos tener, gloria a Dios, tiene que salir al exterior, ¿sí o no? Aleluya. Entonces hay que poner en práctica. Entonces Dios tuvo que poner en práctica la fe de Abraham. Nashá también significa
hacer la prueba. ¿La prueba de qué? De nuestra fe, de tu fe, de múltiples colores, de múltiples formas. La fe es como un músculo que se fortalece con el ejercicio. ¿Han visto esos que hacen ejercicios? Y sus músculos son grandes y fuertes, ¿sí o no? Ahora, gloria a Dios, cuando dejan de hacer ejercicios, los músculos se empiezan a atrofiar, a tullir, se vuelven flácidos. Y cuando esas personas, generalmente ya los que estamos mayorcitos por los 40, 50, cuando ya queremos otra vuelta en nuestra emoción, queremos ir nuevamente a trotar, o nos vienen las ganas de correr, de hacer ejercicios, al día siguiente, ¿cómo estás? No te puedes ni levantar. ¿Por qué? Porque tus músculos dejaron de ejercitarse. ¿Sí o no? Escúchenme bien, así es la fe. Es como un músculo. Dios tiene que poner en práctica constante. ¿Para qué? Para que no nos atrofiemos. ¿Me entienden? Por eso no todo puede ser chocolate, cada día bendición, todo no. Dios va a permitir momentos. ¿Para qué? Para que tu fe siempre esté ejercitándose. Porque imagínate, cada día color de rosas la vida. Uy, hermano. Nunca vas a crecer en fe. Nunca vas a crecer en tu confianza en Dios. Porque cuando no tienes ni un peso, ni un centavo, así de literal, doblas rodillas y ahí ves la mano de Dios, los milagros de Dios. Pero si siempre vas a confiar en tu trabajo, en tu negocio, y yo no vengo a la iglesia porque tengo que trabajar y esto y aquello, nunca vas a ver eso, ¿no? Ahora, date cuenta que ahí te estás perjudicando. ¿Por qué? Porque tu fe, tu confianza en Dios no va a crecer. Por eso esas personas que huyen, yo no quiero ir a esta iglesia porque, no, puro juicio, ahí mejor me voy ahí donde me dicen que voy a tener todo, hermano. Esas personas, hermano, vas a ver ese día, tú vas a ser testigo. ¿Cómo va a ser la vida de muchos de esos que piensan que están haciendo la voluntad de Dios? Porque es necesario, es vital. ¿Lo estás entendiendo? Entonces, gloria a Dios, aleluya. Dios tiene que poner en práctica constante nuestra fe para que no nos atrofiemos, para que no nos tullamos, para que no nos endurezcamos. La fe tiene que ser probada. Y Dios probó la fe de Abraham. ¿Qué más dice? Y le dijo Abraham, Dios, y él le respondió, heme aquí. Hermanos, y aquí quiero resaltar algo muy importante. La respuesta de Abraham fue inmediata. Yo quiero que por un momento nos pongamos en el lugar de Abraham. Hermanos, hay circunstancias que debemos comprender para conocer un poco más esta historia de Abraham. Número 1, él no tenía pastor. ¿Están conscientes de eso, no? Él no asistía a una iglesia, no, es más, no tenía iglesia. No había la Biblia, no existían las escrituras. No había absolutamente nada. Sin embargo, Dios tuvo a bien revelarse a Abraham. Él hablaba con Abraham. Unos dicen que era audible, otros dicen que era una voz interna en su corazón. Pero Dios se reveló a Abraham. Y la respuesta de Abraham fue inmediata. Heme aquí. Nunca le dio vueltas, como muchos cristianos de hoy. Este añito más, te prometo, 2 añitos más, estito más, no. Imagínate, y este hombre nunca fue a la escuela dominical, nunca fue a ningún culto de estudio bíblico, nada. ¿Por qué? Porque él sabía reconocer la voz de Dios. Y su respuesta fue inmediata. Y esto nos enseña algo, que cuando Dios nos habla, todo hijo de Dios conoce la voz de Dios. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen, ¿qué? Oyen mi voz. Entonces, hermano, si tú realmente eres una oveja de Dios, tú sabes cuando Dios te habla. Ahora, si son nuevos en los caminos de Dios,
¿Están aprendiendo a escuchar la voz de Dios? Hermanos, yo conozco perfectamente la voz de mi esposa. Gloria a Dios. Cuando ella me habla, y ahora que gracias a Dios ya tenemos un segundo piso, yo estoy abajo en la sala, y me dice, Marco, Marco. Yo no me asusto. Yo no digo, ay, ¿quién es? No, no. ¿Por qué? Porque conozco su voz, aunque no la veo. ¿Por qué? Pues son tantos años de estar con ella, de vivir juntos. Ya cumplimos 20 años de matrimonio, ya estamos llegando a los 21 de casados. Entonces yo no necesito verla. Solo escuchando su voz, yo sé que es ella. Y así es con Dios. Ustedes van a ir distinguiendo la voz de Dios, pero escúchenme bien. Y esto principalmente para los nuevos o todavía que están ahí en un proceso de simpatizantes a cristianos. Para todos. Cuando sepan que Dios es quien les está hablando, no se tarden mucho en obedecerle. Sigan el ejemplo de Abraham. Heme aquí. Porque si no, eso te va a traer juicio como a Jonás. ¿Se acuerdan? Escúchale. Aleluya. Pero a mí, pastor, no me habla el Señor. Es que todavía sabe, pues, tal vez que no le vas a obedecer. ¿Para qué te va a hablar? Si no le vas a querer obedecer, hermano. Si vas a seguir luchando con él, peleando con él como Jonás. ¿Lo estás entendiendo o no? Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Tu único. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Isaac. Vamos a ver cómo llegó a tener ese hijo, Abraham. Abraham y Sara eran de un país, de Ur de los Caldeos. Eran paganos totalmente. Cuando Dios se revela a ellos, ellos estaban casados, pero Sara tenía un problema, ella era estéril, no podía tener hijos. Entonces Dios los escogió en su soberanía, para que de ellos naciera el pueblo escogido por Dios, los judíos, los israelitas, porque de ahí saldría y nacería el Salvador del mundo, Jesucristo. Y ahí no termina el asunto. Sara era estéril y aparte eran ancianos. Entonces cuando Dios le habla y le da una promesa, le dice, vas a tener un hijo. Y Sara se rió, una abuelita de 90 años, imagínate, por su incredulidad. Y por eso, gloria a Dios, uno de los significados de Isaac es risa, por si no lo sabías. Si lo traducimos al castellano, Isaac es risa. ¿Lo estás entendiendo? O sea que si tienes algún amigo Isaac, ¿cómo es risa? Le puedes decir. Eso significa Isaac, amén. Entonces dice que Dios les promete, pero Abraham por el contrario creyó. La mujer era incrédula, pero Abraham creyó. Pero había luchas. ¿Por qué? Porque se había perdido la costumbre de las mujeres en Sara, o sea, ya no tenía regla, ya no tenía menstruación. Y no solo eso, aparte ella era estéril y una anciana. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como Dios es poderoso y para Él no hay nada imposible para Dios, Dios los bendice con un hijo. Y Sara queda embarazada. Y le nace Isaac en su vejez, exactamente a sus 100 años. Yo creo que cuando salía, todos le decían, ¿no? Oye, qué bonito está tu nieto. ¿No creen? Y seguro ellos le decían, no es nuestro nieto, es nuestro hijo. ¿Se imaginan? 2 abuelitos, 2 viejitos con su bebé, dándole de amamantar a Sara, allí toda una abuelita. Así fue la historia de ellos, hermanos. Por eso son hombres de fe. Y el niño empezó a crecer. Y Abraham sigue desarrollando su relación con Dios. Ahí quiero detenerme un momento. Hermano, mientras tú no confías en Dios, mientras tú no permitas que tu fe sea probada, tu fe no va a crecer, te vas a estancar, aunque estés 10, 20 años. ¿Por qué? Porque luchas con tu incredulidad,
Cuando tienes un momento de escasez, no sabes qué hacer, si te desesperas, voy a trabajar hasta los domingos, ¿qué me importa la iglesia con tal que yo? Entonces nunca vas a ver las manifestaciones de Dios. Y eso va a hacer que no crezcas en fe. Porque cuando pasa algo, un hecho extraordinario, así como en la vida de Abraham, tu vida cambia, tu confianza en Dios crece, ¿sí o no? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe de Abraham empieza a crecer. Y Abraham sigue desarrollando su relación con Dios. Un día el Señor, miren lo que le dice. ¿Qué más le dice? Toma tu hijo único Isaac, ¿a quién amas? Pregunto, ¿ustedes creen que Abraham amaba a Isaac? Lo amaba entrañablemente. Yo creo que a todos se los presumía. Hay todo abuelito con su bastoncito, tal vez, miren mi hijito, qué bonito está. Lo cuidaba tanto porque Dios le había prometido que de él iba a nacer toda una nación. Pero de pronto Dios le dice, toma tu hijo, al que tú amas. ¿Lo amas, Abraham? Sí, Señor. Después de ti es lo que más grande tengo en este mundo. Después de ti es lo que más amo en la vida. Porque Isaac, escúchame bien, simboliza lo que más amas en la vida. Eso también significa. ¿A quién amas tú más en esta vida? Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos. Porque aquí está involucrado un ser querido. Pero también pueden ser objetos o cosas materiales. Hay gente que está enamorado de su casa. ¡Ay, qué linda mi casa! Hay gente que ama tanto su caso que no quiere que ni el sol le dé. ¿Han visto esos? Puliendo nomás su auto. Y lo presumen. Hay otros que aman demasiado sus títulos que ganaron. Uy, no sabes, yo amo mi profesión. Yo amo ser doctor y mira que... Y están ahí como Lucas y Chapazón. Dígame licenciado, dígame doctor. Ahora el problema no está en tenerlos, sino el lugar que ocupan en el corazón de la persona, en el corazón del cristiano, del creyente. Entonces Isaac simboliza muchas cosas, pero entre esas simboliza lo que más amamos. Ahora yo les pregunto, ¿qué amas más en la vida, hermano? ¿Qué es lo que más aman en la vida, hermanos? Contéstate a ti mismo, porque cada quien tiene sus prioridades en cuanto a amar. No sé, pero yo te digo lo que más amo. Dios para mí está en primer lugar, no sé tú. Después viene Isaac, después etcétera, etcétera. Pero Dios en primer lugar. Versículo 2, continuamos, la segunda parte. Y vete a tierra de Moriah. O sea, cambia de un país a otro. Hermanos, si cambiarse de casa es problemático cuando se trasladan, ¿han visto eso? Es estresante. Ahora imagínense cambiarse de país a un lugar que él no conocía. Pero aquí hay una particularidad. Moriah en el hebreo significa amargura. O sea, le estaba diciendo, vete a la tierra donde vas a afligirte, donde experimentarás dolor. Ahora, ¿qué hizo Abraham? ¿Se prendió al diablo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Lo ató? ¿Ahí con todos los nudos? ¿No? ¿Qué hizo? Obedeció. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Qué inteligencia están esta mañana, hermanos. Seguimos. Y ofrecerlo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Primeramente, holocausto significa sacrificio. Vamos a ver un ratito el contexto de la vida de Abraham respecto a este asunto de ofrecer sacrificio. Recuerden que él venía de una nación pagana. Él estaba acostumbrado a ver esto. ¿Por qué? Porque en su nación ofrecían seres humanos en sacrificio, principalmente niños. Eran ofrecidos a los dioses, a los demonios. Entonces para Abraham era muy normal ofrecer hijos. Ahora, si él hubiera tenido hijos, posiblemente en ese paganismo antes de conocer a Dios, él hubiera ofrecido a alguno de sus hijos
pero él nunca tuvo hijos. ¿Te puedes dar cuenta que hasta en eso está el control de Dios? No tuvo hijos y no ofreció, porque si no, lo hubiera ofrecido. Entonces cuando Dios le dice, ofrécelo en sacrificio a tu hijo Isaac. Ahora, la Biblia no dice nada, pero vamos a tratar de ponernos en el lugar de Abraham. Y vamos a imaginar, ¿qué pensaría Abraham? Cuando Dios le dice, ofrécemelo en holocausto, posiblemente él dijo, ¿no? Pero eso va en contra de la naturaleza del Dios vivo. Los otros sí, son demonios, son falsos dioses. Pero ¿cómo Dios me lo pide a mí, que yo lo sacrifique? Pero seguramente él decía, pero yo no soy nadie para alegar con Dios. Y aquí hay un principio muy importante, hermanos. Nunca le vamos a ganar a Dios. Pablo quiso hacerlo y Jesús le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No puedes, Pablo. ¿Quién puede contra Dios? Hermanos, en estos 7 años que estoy sirviendo a Dios, yo nunca le he podido ganar ni una, hermanos. Jamás le he podido ganar una a Dios. ¿Alguno de ustedes ha podido ganar una a Dios? ¿Ah? Nadie, ¿verdad que no? Entonces Abraham posiblemente pensó y dijo, Él es soberano. Si Él me lo está pidiendo, ¿qué voy a hacer? Se lo voy a entregar, porque es de Él. ¿De quién es todo? Abraham había recibido revelación, que está por toda la Biblia, aún antes de tener la Biblia escrita. De alguna manera Dios se reveló a él, hermanos. Aunque a veces digas como Abraham, esto va en contra de tu naturaleza, Dios. Pero, ¿qué dicen Hebreos? Que cuando Dios probó a Abraham, ofreció a su hijo. ¿Por qué? Porque él creyó que él solo iba a volver a regresar. Él creía en su poder omnipotente. Aquí hay una lección muy poderosa. Cuando Dios te pida algo, no dudes en hacerlo, porque Dios nunca nos va a dañar o perjudicar. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entiéndelo, hermano. Confía en Dios. Entonces Dios estaba probando su fe, que le entregara lo que más amaba en esta tierra. Es así, gloria a Dios, que Abraham pasó una prueba difícil. Porque es muy diferente que tu hijo muera a que tú tengas que degollar a tu hijo para que muera. Porque eso es muy distinto, ¿sí o no? Aleluya. Pero él tenía la fe en Dios y simplemente obedeció. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Simplemente obedecer. Confiar totalmente en Dios. Los de fuera, hermanos, no van a entender esto, porque para ellos esto es locura. Porque todo esto se ha de discernir espiritualmente, no con tu mente natural, hermanos. Ahora, quiero hacerte aclaración. Dios nunca Dios nunca pide holocaustos humanos, por si acaso, hermanos. Simplemente Él es una prueba para comprobar y purificar la fe de Abraham. Amén. Seguimos y al final dice, a uno de los montes que yo te diré. Hermanos, y aquí hay un principio. Dios es el que dicta las reglas. ¿Quién dicta las reglas? Dios es el que dice qué se debe hacer con las cosas. Lastimosamente, hermanos, el evangelio de hoy lo han tergiversado de tal manera que ahora nosotros somos los que le damos órdenes a Dios. Y eso es una herejía. Ahora, no, hermanos, eso es una herejía. Nosotros no somos nadie para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Hermano, eso de hacer una listita de peticiones, a mí me decían en la iglesia que hagan su listita de peticiones. Yo también a veces todavía estaba engañado. Pero dejen de hacer esas sus listitas, hermanos. ¿Por qué? Porque nadie puede manipular a Dios. ¿Por qué? Porque si no ya no sería soberano, ya no sería Dios. Nosotros seríamos los soberanos. ¿Lo estás entendiendo o no? Pero alguien dirá,
No, pastor, es que yo hice la lista y Dios me la concedió. Ya, sí, no lo niego. Pero porque Él quiso. No porque tú hiciste la listita, ¿sí o no? A veces algunos se sanan de enfermedades incurables, cáncer. Yo he visto, hermanos, hasta he visto resurrecciones, hermanos. Pero hay otros que hacen su listita y no pasa nada. Al contrario, se les pone peor. Me voy de la iglesia, a mí no me ama, este le ama, a mí no. ¿Pero por qué pasa eso? Porque Dios no quiso. Entonces, ¿quién gobierna todo? Díganlo. ¿Quién es el que dicta las reglas? Él es el que dicta las reglas. Yo no me puedo poner castigos. Yo no puedo hacer lo que pienso, creo. ¿Lo estás entendiendo o no? Versículo 3, estamos en Génesis 22, versículo 3, así dice el Señor. Y Abraham se levantó muy de mañana. Hermanos, quiero que noten la diligencia que él tenía en hacer la voluntad de Dios. Tempranito, lo primero que había en su corazón, no, tengo que hacer lo que Dios me mandó. Esa diligencia que había por hacer la voluntad de Dios, que lastimosamente hoy día en los cristianos de hoy se ha perdido. Sí. Qué triste, hermanos. Ahora, ¿ustedes creen que a él le urgía asesinar a su hijo? ¿Degollarlo? No. Pero seguramente miraba a su hijo y miraba a Dios. Y decía, antes de tener a mi Isaac, yo tenía a mi Dios. Y Él me ha regalado Isaac. Y se calcula que en este episodio Isaac tenía entre 17 a 20 años. Un joven, lo amaba. Pero decía, antes de Isaac está Dios. Uy, ese sí era un hombre de Dios, hermanos. ¿Qué más dice? Y él albardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Otra vez, al lugar que Dios le dijo. ¿Quién es el que dicta las reglas? Solo Dios. Ahora, quiero hermano que un poquito detenerme en esto. Y quisiera que hablan por favor sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Para que entiendan esto de las reglas, porque hay parece que muchos que no entienden. 2 de Timoteo, y esto es muy importante. Gloria a Dios, aleluya. Ármate de este pensamiento. 2 de Timoteo, gloria a Dios, aleluya. Capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Así dice el Señor. Así dice el Señor. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora, esta palabra legítimamente significa en el griego conforme a las reglas. ¿A las reglas de qué? De la carrera atlética. ¿Cuántos se acuerdan? No sé, ya pocos somos, aquí estamos pocos de mi generación, pero yo sé que se acuerdan. Tal vez los muchachos más jóvenes lo escucharon en la historia del deporte. ¿Cuántos se acuerdan de Ben Johnson y Carl Lewis? Unos corredores, hermanos, de 100 metros tremendos, eran los más rápidos del mundo. Impresionante, llegaron a alcanzar en esos tiempos la velocidad más grande que ningún atleta antes de eso, hermano, había llegado. Tremendo, hermanos. Pero ¿saben qué? Estos descubrieron que se habían dopado, que estos habían tomado drogas para tener más rendimiento físico. ¿Y saben qué sucedió? Les quitaron las medallas, les quitaron los premios económicos, los avergonzaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque violaron las reglas. Escúchenme bien, todo deporte profesional tiene sus reglas, ¿sí o no? Si es fútbol, yo no puedo tratar de meter el gol con mis manos. ¿Por qué? Porque eso es quebrantar las reglas, ¿sí o no? Y me descalifican, me expulsan.
Hermanos, en el deporte no hay que violar las reglas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si no te descalifican. Hermanos, la carrera cristiana tiene sus reglas. En la carrera cristiana no hay atajos. Nadie puede tomar un atajo, hermanos. Por eso nuestra fe será probada. Nosotros vamos corriendo la carrera cristiana y hay reglas que tenemos que cumplir. Y si violamos estas reglas, Dios nos descalifica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Como Dios dijo. ¿Lo están entendiendo o no? Por eso Abraham se fue al lugar como Dios le dijo, conforme a las reglas. Esto me recuerda a Noé. Y Dios le dijo, haz el arca de tales medidas, de tantos pies de alto, de tantos pies de ancho, y lo vas a calafatear de esta manera. Oye, Señor, pero ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no lo hacemos de esta manera? No, haz como te lo digo. Y dice la Biblia que Noé hizo la barca tal y como le dijo Dios que le hiciera. A Moisés, cuando le presentó el proyecto del tabernáculo, le dijo lo mismo. Vas a hacer lo que yo te diga. Yo quiero que noten que Moisés, Abraham, Noé, estos hombres de Dios y mujeres de Dios, hicieron las cosas conforme a las reglas, como Dios les dijo que le hicieran. Y eso es muy importante, hermanos. Yo no puedo inventar cómo hacer ciertas cosas en el ministerio, como hoy día inventaron, hermanos. Y aquí sus pasitos, hermanos, y todo chacote. Yo no puedo inventar eso, hermanos, porque eso es un invento del hombre. Eso no es palabra de Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Yo no puedo inventar cómo se hacen las cosas en la congregación. No puedo inventar cómo sacar más dinero. Hermanos, necesitamos y tenemos que salir. Rayos, por un medio de comunicación, hermanos, vamos a tener que hacer sorteos, rifas, vamos a tener que vender en pan. No, porque eso es inventar. No puedo inventar. ¿Por qué? Porque eso ya sería religión. Por eso la Biblia es nuestro texto de estudio. Hermano, si no está en la Biblia, yo no tengo por qué hacerlo, ni creerlo. ¿Estamos? Y así era Abraham, de ese calibre. Versículo 4. Volvamos a Génesis 22. Te alabamos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora, la frase al tercer día significa que caminó 3 días y 3 noches. Y durante esos 3 días y esas 3 noches, hermanos, seguramente llevaba clavado en su corazón el hecho de que tenía que sacrificar a su hijo. Yo me imagino ahí en las noches, cuando él acampaba y miraba ahí a su hijo de costado. Y había tal vez en su corazón tristeza, pero decía, Señor, te lo voy a entregar. ¿Lo están entendiendo o no? Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Ahora, esperad aquí con el asno, eso nos habla de que las pruebas son personales. Cada quien tiene que enfrentar sus pruebas de fe, de convicción, de confianza en Dios. A veces va a haber escasez, pero a veces va a haber abundancia. A veces va a haber enfermedad. A veces va a haber salud. Pero tenemos que enfrentar cada uno nuestras propias pruebas, nuestros propios conflictos, nuestras propias aflicciones. Hay gente que dice, ¿han escuchado eso? Ay, no, a mí no me gusta esa iglesia, o esa iglesia donde no nos reunimos y nos preguntamos qué nos pasa y no se interesan por mí. Hermanos, nosotros no venimos para que nos hagan caso los hermanos.
venimos a buscar al que sí nos ve. Cómo nos sentamos, cómo nos acostamos. Todavía no está la palabra en nuestra boca y Él todo lo sabe. Él conoce lo profundo de mi corazón, lo profundo de tu corazón. Y si los demás a mí no me hacen caso, no me interesa. Porque yo vengo a este lugar por Dios. ¿Por quién vienes a este lugar, hermanos? ¿Ah? Pero pastor, en el libro de los Gálatas, en el último capítulo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. O sea, hay que apoyarse. Amén. Pero no leen pues todo el texto, porque 2 versículos abajo dice, pero cada uno llevará su propia carga. Cuando no hay entendimiento dicen, no, entonces se está contradiciendo. Hermanos, no se está contradiciendo, es que son 2 cosas diferentes. Te lo explico, atiende. Cuando alguien, ejemplo, yo estoy en una prueba, esa prueba es personal. Hermanos, ustedes no pueden hacer nada por mí, solamente orar. Y eso es sobrellevar la carga. Orad unos por otros. Ejemplo, yo puedo orar por una hermana que está pasando un problema. Señor, fortalécela a la hermana. Señor, fortalece a los hermanos. Eso es sobrellevar la carga de otros, que también para mí sea una preocupación eso. Pero sobrellevar nuestra propia carga significa que cada uno llevará sus propias pruebas. ¿Están entendiendo? Escúchame bien, ustedes pueden estar en una prueba. ¿Saben qué? Yo no puedo hacer absolutamente nada. Ni ningún hombre, ni ningún pastor. Yo no puedo ni atar, ni desatar al diablo, ni nada. Nada. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, quítale esa prueba. ¿Por qué le haces sufrir tanto a esta hermanita? Mira cómo la tienes. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero sí puedo orar para que Dios la fortalezca en medio de la prueba. Y ahí estoy llevando junto con esa hermana la carga. Pero ella tiene que enfrentar su propia carga. Hermanos, en muchas iglesias los cristianos están poniendo sus ojos en los hombres porque no están enseñando bien las escrituras. Todos los cristianos, vamos a recordar, todos los cristianos, no solo los pastores, podemos echar fuera demonios, ¿sí o no? Podemos orar por los enfermos, ¿sí o no? Pero si es una prueba de Dios, ¿qué podemos hacer? Por más que tenga el título que tenga, nada. Y te lo pruebo escrituralmente. Pregunta, ¿por qué Pablo no reprendió a ese mensajero de Satanás? ¿Por qué? Porque estuviera peleándose con Dios. Porque Él pone las reglas. Y ahí es donde todo se distorsiona. ¿Por qué? Porque les enseñaron mal, que Dios te va a decir, que el cristiano no se enferme y Dios te va a dar carro, te va a dar auto, camión, tráiler, todo te va a dar. ¿Han escuchado esas iglesias? Y no te enseñan esto. Entonces, por esa causa, muchos cristianos hoy alzan sus ojos hacia los hombres, hacia los pastores, en lugar de hacia Dios. Hermanos, si están en necesidad, no vean pues a su compadre, no vean pues a sus parientes, no vean a sus hermanos. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿No? ¿A quién vio Abraham? ¿A quién debemos ver nosotros? Señor, confío en ti. Señor, creo en ti. Pero te vas con tu compadre. ¿Por qué no esperar en Dios? Sea la necesidad que sea. ¿Por qué no esperan a que Dios sobre? Hermanos, no saben lo hermoso que es cuando con su propia experiencia, cuando con sus propios ojos ves que Dios obra a tu favor.
pero muchos no lo hacen, qué triste. Cuando ves un milagro de Dios, hermano, sobrenatural, eso te fortalece en la fe, te hace crecer en fe. Pero necesitas confiar en Dios, tener fe en Él. Si no, no pasa nada, hermanos. Vas a seguir luchando con tus fuerzas, mirando quién te puede ayudar. Versículo 5, la segunda parte. Aleluya. Y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren, aquí la palabra adoraremos viene del hebreo shakat, que significa postrarse, significa rendir homenaje ante su soberanía. Es reconocer, Señor, tú eres el poderoso, tú todo lo sabes, tú estás en todo lugar, tú eres el dueño de todo. Estoy en esta situación y voy a descansar como el apóstol Juan en tu pecho, Jesús. Voy a descansar totalmente. Es como cuando tú te acuestas en tu cama y dejas caer tu cuerpo, o ahí con tus manos así estás. No, descansas, por eso se llama descanso. Gloria a Dios. Y te echas. En la fe es algo así. Porque aquellos que creen descansan en la fe, descansan en el poder de Dios. La fe descansa en la omnisciencia de Dios. La fe del cristiano descansa en la omnipotencia de Dios. La fe del cristiano descansa en la soberanía de Dios. ¿Están entendiendo? Por eso Abraham se postró, se humilló. ¿Se acuerdan de Pablo y de Silas? Los azotaron, los pusieron al calabozo, al más adentro, al peor de los calabozos. Pero a medianoche Pablo y Silas estaban comenzando a cantar himnos a Dios. Y los presos los oían. Y en ese cantar de himnos, gloria a Dios, se humillaban. Ay, me arde, Pablo, me arde. A mí también me duele. Pero no importa, vamos a alabar a Dios. Hay otro ejemplo de un rey llamado Josafat en Segunda de Crónicas 20, pero no lo busquen. Dice que estaba un ejército enfrente de Israel. Y cuando Josafat los vio, dijo, ¡ay, nos triplican en número! Y ahí se humilló, no sé qué hacer, Señor. A ti venimos. Y el Señor dice que le dice, en este caso, no vas a pelear, no van a pelear ustedes. Yo voy a pelear por vosotros. Déjenmelos a mí. Y dice que en ese momento Josafat se postró y adoró. Y les dijo a los cantores, traigan todos los instrumentos y a las panderetistas, vamos a alabar al Señor. Y dice que cuando empezaron a cantar y a alabar a Dios, dice que Dios provocó que se mataran entre ellos, hermanos. Y así Dios les dio una gran victoria. Entonces estamos viendo que cuando la prueba, el gigante que tienes al frente es enorme, ¿qué puedes hacer tú con tus fuerzas, hermano? A ver, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Ningún hombre, nada. Y es ahí donde nosotros descansamos. ¿En quién? En la soberanía de Dios. ¿Están entendiendo? Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Hermanos, también esta escena es una figura del Padre, del Hijo. Abraham es una figura del Padre Celestial. E Isaac es una figura de Cristo. ¿Por qué? Porque Abraham cargó la leña en su hijo, por varias razones. Número 1, él ya estaba ancianito, había caminado 3 días, se cansó el viejito. Su hijo era joven y fuerte y cargó en él la leña del holocausto. Si dije que Isaac es un tipo de Cristo, es porque está pues en la Biblia, hermanos. Todo es respaldado por la Biblia. Vayamos a Isaías,
para que no me mires chueco. Moisés también era un tipo de Jesucristo, del libertador. Aleluya. Isaías capítulo 53. Versículo 4. Y aquí está hablando, hermanos, del sufrimiento del Mesías, proféticamente Isaías, porque este libro se escribió antes de que viniera el Mesías. Capítulo 53, versículo 4. Así dice el Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Quién? Entonces, este es un pasaje profético apuntando hacia Cristo. ¿Qué más dice? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Padre, cargó el pecado de todos nosotros. Y Él se lo llevó colgado en una cruz. Por eso Isaac tipifica el cordero que enmudeció, que no dijo nada, que fue cargado. Entonces ahí cargó a Abraham sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y vean qué historia. Volvemos, Génesis 24. Te alabamos, Señor. Génesis 22, versículo 7, estamos en el 7. Mira, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pregunta: ¿por qué sabía Isaac que había de ofrecer un cordero? ¿Ah? ¿Por qué? Porque Abraham le enseñó. Qué importante es enseñar, hermanos, a sacrificarse a nuestros hijos a Dios. Y esto habla, hermano, de que tienes que enseñarle a ir a la iglesia, esforzarlo, desde chiquitito, hermano, desde pequeñito. Porque a veces cuando ya son grandes, se hace un poco duro, hermanos. Ahora, ¿quién le enseñó a Abraham a sacrificar corderos? Dios. Y ahí ya se estaba profetizando que debería ser un cordero inocente sin mancha. Y esto tipifica, apunta ¿a quién? A Jesucristo. Pero también Isaac era inocente, un jovencito. Y dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto, papá? Esta pregunta seguro penetró a lo más profundo del corazón de Abraham. Y seguro estaba ahí triste. Pero nunca se ve a Abraham que exteriormente haya manifestado algo. Y esto significa que Abraham había crecido más en la fe. Pero Dios quería purificar su fe aún más. Entonces vemos a un hombre, gloria a Dios, que resistía las pruebas, que resistía la aflicción, que resistía hasta el límite de la prueba de su fe. Versículo 8. Y respondiendo a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermanos, yo quiero resaltar la frase: Dios se proveerá un cordero. Hermanos, Abraham no tenía la Biblia, no tenía las escrituras donde apoyarse, pero tenía la revelación de Dios. Y ahí estaba revelando el Dios de la gracia: Dios se proveerá un cordero que satisfaga el castigo por el pecado. ¿Quién era ese cordero? Cristo. Por eso en Romanos 8:5, no lo busquen, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros y se proveyó un cordero, en que aún siendo pecadores, es que Cristo murió por nosotros. Dios cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Dios se proveerá. Y se proveó. ¿Por qué no dijo otra cosa? ¿Saben por qué? Porque todo otro sacrificio para ganarse el favor de Dios es desechado por Dios. Por eso Dios mismo tuvo que proveer un cordero.
Y aquí Abraham está profetizando de Cristo. ¿Lo alcanzan a ver? Él tuvo que proveerse de un cordero. Ningún otro sacrificio por eso nos puede llevar al cielo, ningún otro. Ni por más que te azotes en la espalda, que andes de rodillas hasta el corazón de Jesús, nada. Solamente el cordero que se proveerá el Padre, solamente ese cordero puede salvarnos si nos acercamos a Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios se proveyó de un cordero. Gloria a Dios. A Cristo Jesús. Y en ese momento también le estaba diciendo a su hijo, yo no sé cómo va a ser, pero Dios se va a proveer, hijo. ¿Cómo se llama eso? Fe. Aunque se base, aunque no lo entendamos y digamos como David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo entender, pero yo descanso, lo dejo en las manos del Señor, yo no puedo hacer nada, por eso es que descanso en el Señor, en su soberanía. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso, o sea, preparó leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué hizo? Agarró a su hijo, lo puso sobre la leña y él estaba atado. Ahora quiero resaltar aquí algo. Abraham tenía entre 17 a 20 años. Perdón, Isaac. Y Abraham era un viejito. Imagínate si forcejeaba, ¿quién crees que iba a ganar? O si se hacía soltar y se escapaba, ¿tú crees que el viejito lo iba a alcanzar? Por eso Isaac tipifica a Jesús, porque él voluntariamente, seguramente entregó sus manos para que lo atase. ¿Lo alcanzan a ver? Y seguramente él se echó sobre el leño, porque yo me imagino ya al abuelito queriéndole cargar. Aleluya, imagínense. Ni yo ya pudiera cargar a Marx. Aleluya. Y ahí estaba atado. Y quiero añadir algunas cosas más. Hermano, Isaac no abrió su boca, no dijo nada. Y esto también apuntaba hacia Cristo. Como oveja fue llevado al matadero, enmudeció, calló, no abrió su boca. Así fue llevado Cristo a la cruz, ¿no es cierto? En total obediencia y sumisión al Padre, a su voluntad. Y esa es la lucha en la que estaba en Getsemaní, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la lucha que tuvo Jesús? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se boconeó. Isaac tampoco se boconeó. Ay, ¿por qué me quieres matar? Soy joven, tengo que disfrutar de la vida. Así como muchos cristianos que no quieren sacrificar su vida para Cristo en su servicio, renunciar a los placeres de este mundo, a las cosas de este mundo, para agradar a Dios, sino que ponen como excusa, yo quiero vivir, soy joven, tú no me entiendes. Qué pena, hermanos. Y esas personas, aunque digan que son cristianas, no son cristianas. Y lamentablemente, de ese tipo de jóvenes hoy día está llena la iglesia, hermanos. Aleluya. ¿Te alabamos, Señor? Entonces Cristo siempre tuvo disposición para obedecer a Dios. Y esa obediencia fue la que le llevó al sacrificio, al martirio, para que tú y yo, hermanos, tuviéramos esta bendición de salvación, el regalo de la salvación. Entonces, hermanos, aquí también se ve una promesa. Si Él no escatimó a su Hijo, ¿cómo también con Él no nos va a dar todas las cosas? Él nos va a dar todo. El premio está allá en el cielo, hermanos. Ahora, en agradecimiento, hermanos, ¿cómo nosotros no lo vamos a dar todo por el Señor? ¿Sí o no? Tenemos que darle todo al Señor. Gloria a Dios. Él no te quiere a la mitad, hermanos. No te quiere medio cristiano y medio mundano. No. Te quiere todo. Hermanos, el sacrificio que se ofrecía no era la mitad del cordero. No era.
era todo. Entonces, si Dios nos dio todo, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Darlo todo, es lo menos que podemos hacer. Darle todo a Él, toda nuestra vida, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra casera, tu casa. Porque todo lo que tienes, ¿de quién es? A eso se está viniendo a buscar el Señor. Entonces, cuando Él te pida algo, hermano, no se los rehuses, confía en Él. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mira qué prueba, hasta el límite, hermanos. La mayoría de los cristianos, en las pruebas de la vida a las cuales nos enfrentamos, a veces llegamos hasta el límite en que, ay Señor, ay Señor, ay. ¿Alguna vez han estado ahí? Yo muchas veces, hermanos. Y tal vez a lo mejor algunos de ustedes están ahí ahora. Pero confíen en Dios. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Hermanos, todos los teólogos concuerdan que el ángel de Jehová es Cristo, por si no lo sabías. Aleluya. Y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, como diciendo, ¿qué más quieres, Señor? ¿Mi vida más? ¿Mi vida más, Señor? Ese sí era un hombre de Dios, hermanos. Versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Pregunta, ¿Dios sabía lo que iba a hacer Abraham? Sí. Pero entonces, ¿por qué lo probó hasta el límite? ¿Saben por qué y para qué? Para crecerlo más en la fe. Porque él iba a ser el padre de todos en cuanto a la fe. Abraham es el padre de la fe. Es el ejemplo a seguir terrenal de alguien que por la fe alcanzó todo. Y por la fe enfrentó las pruebas más tremendas que ningún hombre común puede enfrentar. Y dice, ¿no? Por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. Yo entiendo, ahora conozco que respetas a Dios. Ahora sé que temes a Dios y obedeces a Dios. Uy, hermanos, qué lindas palabras de Dios para un hombre. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermanos, yo quiero poner énfasis en esto. Pregunta, ¿cómo estaba Abraham? Viejito, cansado por 3 días de caminata, afligido por las pruebas. Viene el rescate de Dios. Y quiero que noten, él nunca rehusó enfrentarse a la prueba. Por eso dijo, iremos y adoraremos y volveremos. Está usando el verdadero lenguaje de la fe. Él nunca dijo, yo reprendo esto, yo rechazo esto, yo cancelo esto, como lo hacen el día de hoy, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que enfrentar las pruebas, hermanos. Entonces Abraham dice que alzó sus ojos y vio un carnero trabado por los cuernos en una rama. Y mira, Abraham estaba viejito, cansado, lloroso. Ahora, un carnero es un animal fuerte, por si no lo sabías. Esto es muy importante. Un carnero mínimo 70 kilos. Y con la fuerza que tienen y los cuernos, entonces el viejito ya cansado, va y toma el carnero. ¿Cómo hizo eso este viejito? ¿De dónde le salieron las fuerzas? ¿Ah? Este es el punto. Hermanos, escúchame bien, esto tiene una lección para nosotros. Cuando nosotros enfrentamos las pruebas y descansamos en el Señor, aunque sea hasta el límite, es entonces que cuando somos débiles,
¿somos qué? Somos fuertes. Porque Abraham agarró al carnero, seguramente lo sujetó de los cuernos, lo amasó y lo puso sobre el altar y lo sacrificó. Abraham salió muy fortalecido de la prueba de su fe. Ese es el punto, hermanos. No sé si están captando. ¿Cómo vas a salir después de que enfrentes tus pruebas? Como el viejito Abraham, ¿ah? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque obedeciste a Dios. Dice la Biblia que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? ¿Los que esperan en quién? Porque Dios obra a favor de sus hijos. ¿Están notando que la prueba es para purificar nuestra fe y salir más fuertes? Versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y en el hebreo traduce como Jehová Jireh. Gloria a Dios, aleluya. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. O sea, Dios siempre proveerá, no te dejará ahí para siempre, hermanos. ¿Pero tienes fe para creer eso? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, mira, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Hermanos, en Hebreos capítulo 6, 13 dice que no encontrando otro mayor que él, juró por sí mismo. O sea, Abraham, yo voy a parafrasear, Abraham, te juro por mí, imagínate, te juro por mí, Abraham, que si tú me obedeces y me sigues de corazón, gloria a Dios, mira cuál es la bendición. Versículo 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, ¿tú crees que Dios va a falsear en ese juramento? Si tú le amas. ¿Te das cuenta de la diferencia cuando es uno obediente? Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Dónde está el secreto, hermanos? ¿Dónde está el secreto? En la obediencia, hermanos. Dios mío, teólogos. En la obediencia. Ahí está el secreto. Si huyes, escapas, hermano, vas a continuar vagando por el desierto. Versículo 19. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Saben qué significa Berseba? ¿Saben qué significa? Berseba significa pozo del juramento, porque ahí habían cavado pozos para dar de beber al ganado. ¿Dónde había vivido Abraham? En los pozos del juramento. ¿Quién juró? ¿Quién juró? ¿Qué nos dijo Jesús? Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Dónde tenemos que estar nosotros habitando y viviendo? ¿En dónde? En Berseba. O sea, en la palabra de Dios, porque el Señor no se va a negar a sí mismo. Todo lo que prometió en su palabra se va a cumplir, es como un juramento. Si Él dijo que un día Él iba a volver por nosotros, ¿qué va a pasar? Va a volver por nosotros. Si Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, descansen, yo he vencido al mundo, tenemos que descansar en Él. ¿Entendieron el mensaje, hermanos? ¿Que es necesario que nuestra fe sea aprobada?
Hermanos, tenemos que vivir abrazados de la cruz de Cristo, como Abraham. No se movió de esa tierra, en la tierra donde Dios juró que le iba a dar. Y en la palabra de Dios están las promesas de Dios. Esas promesas nunca te dicen que no vas a pasar por el valle de sombra de muerte. No, eso nunca promete Dios. Pare de sufrir, nunca, esa es una blasfemia. El salmista dijo, ¿se acuerdan? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros. Hermanos, todos los hombres y mujeres de Dios no rehuyeron, no rehusaron, ni esquivaron enfrentarse a las pruebas de la fe. Por eso, hermanos, Hebreos 11 es una lista impresionante de lo que se ha llamado la lista de los héroes de la fe. Y ahí dice todo lo que hicieron estos hombres: Moisés, Noé, Abel, David, Sansón, Jefté, Rabab, Enoc. Todos fueron probados y salieron aprobados. ¿Por qué? ¿Por qué salieron aprobados? Porque obedecieron a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Pónganse de pie, hermanos. Levanten sus manos a Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hermanos, levantar las manos significa rendición delante de Dios. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Señor, nos rendimos ante ti. No podemos seguir luchando, Señor. Por eso es mejor obedecer. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like, y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos